¿Vieron que hay muchas personas que deambulan por la vida como si fueran zombies? Que no tienen rumbo, no tienen dirección, no tienen una meta clara. El día de hoy vamos a hablar del por qué es tan importante tener un porqué. Muy pero muy bienvenidos a Mentalidad 360, un espacio donde trabajamos juntos para desarrollar tu máximo potencial. Mi nombre es Diego Tenreiro y el día de hoy vamos a hablar acerca del porqué. El porqué es una herramienta muy pero muy poderosa que es la base, el cimiento para desarrollar una vida próspera o una vida épica. Porque si tú no sabes a dónde quieres avanzar, nunca vas a llegar a buen puerto. Nosotros, los profesionales de la actividad física, los que hacemos un trabajo serio, un trabajo responsable, al igual que la gente que trabaja en salud y muchos otros ámbitos, lo que tenemos que hacer primero es evaluar. Evaluar cómo está la persona en ese momento. Evaluar, en este caso, cuáles son las capacidades físicas, cuál es su actitud. Después, preguntarle a la persona qué le gustaría obtener. Y en base a eso, en base a sus gustos, a dónde le gustaría llevar, pero con datos científicos, datos fácticos de cómo está la persona ahora, hacemos un plan de acción que lo lleve a ese resultado, pero habiendo medido antes y teniendo un rumbo y una dirección clara. En ese caso, yo ahí recién aconsejo qué ejercicios hacer, qué metodología hacer, etcétera, etcétera. En la vida debería pasar lo mismo. Hay muchas personas que sobreviven, que se pasan toda la vida pasando el día a día y no planifican a largo plazo. No tienen una meta de a dónde les gustaría estar. ¿Cuántas personas hay que pasan la mayor parte de su vida o incluso mucha gente toda la vida viviendo en un lugar donde no les gusta, trabajando en un lugar donde tampoco les gusta? Y no llegan a ser felices, no llegan a completarse, no llegan a cumplir sus deseos, sus sueños e incluso a desarrollar sus máximas capacidades en el lugar donde ellos les gustaría estar. Y eso es por muchos motivos, pero uno de los fundamentales es porque no tienen un porqué. Si vos no sabés a dónde querés ir, no podés hacer planes que te lleven a ese lugar. Entonces, primera recomendación, bien simple. Hacé el porqué de tu vida. ¿Qué te gustaría hacer en tu vida? ¿A dónde te gustaría llegar? ¿A qué personas te gustaría alcanzar? ¿Dónde te gustaría vivir? Esto es un trabajo para pensarlo, para meditarlo tranquilamente. No lo tienes que consultar con nadie, sino con vos mismo. Una vez que descubras cuál es tu propósito en la vida, o cuál podría ser tu propósito, porque eso podría ir cambiando, esa es tu meta a largo plazo, a varios años. Después podrías hacer una meta intermedia, a pocos años, 1 año, 2, 3 máximo. ¿Dónde te gustaría estar en los próximos años? El año que viene o dentro de 2 o 3 años. Y después vas a hacer mediciones o chequeos cortos, trimestrales yo aconsejo, o incluso cuatrimestrales. El próximo cuatrimestre me gustaría ganar X cantidad de plata, me gustaría poder emprender en el determinado lado, me gustaría X. Anotás objetivos cortos, pero esos objetivos cortos, de lo que sea, puede ser de plata, de tiempo, de afecto, de relaciones, lo que sea, tiene que ser medible, porque esos pequeños logros te van a acercar a donde quieres ir tú mañana. Yo en uno de los podcasts, en el programa acá que estamos haciendo, le había contado un ejemplo simple de visualización. Por ejemplo, si tú estás con una pareja, ¿sí? Imagina que tienes 2 hijos y quieres ir, por ejemplo, a Disney, llevar 4 personas, por ejemplo, hoy a Disney, es muy costoso. Y quizás hoy tienes un empleo que te da poca ganancia y no te alcanza ni siquiera para irte a la provincia más cercana. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para poder llevar a toda tu familia a Disney en el mejor lugar y pasar 15 días? ¿Cómo podrías hacer para ganar mucho más dinero del que estás ganando hoy? Y entonces ahí empiezas a hacer planes de acción realista. Si tú estás en un empleo, estamos haciendo un ejemplo imaginario, que ganas 100, 200, 300 dólares por mes, te va a llevar muchísimo tiempo para conseguir
toda la plata que tienes que juntar para llevar a tu familia a Disney. Y quizás si sigues en el mismo lugar y no haces nada más, no lo puedas lograr nunca. Entonces tú sabes que la vida que estás viviendo hoy, los ingresos que estás teniendo hoy no te alcanzan. Entonces, ¿qué otra alternativa tienes para generar más ingreso? Porque tampoco lo vas a conquistar en este ejemplo en particular ahorrando. No llegarías más. Entonces, ¿qué otras opciones puedo tener para tener más ingreso? ¿Puedo emprender? Por supuesto que sí. ¿Qué tipo de emprendimiento? Puedes hacer network marketing, yo lo recomiendo muchísimo. De hecho, yo estoy en una empresa de network marketing. ¿Por qué? Por muchas razones, pero una de ellas es que me permite trabajar en el tiempo libre, no tener riesgo financiero, poder manejar mis horarios, poder hablar con la gente que yo quiero y me da un ingreso extra y un ingreso residual que me ayuda a las metas que yo tengo. Esto es un ejemplo, pero lo que tienes que hacer es, si tú sabes dónde vas, puedes hacer los planes de cómo ir a ese lugar, pero si tú no lo escribes, si tú no tienes eso anotado, no puedes ir nunca hacia un lugar fijo, porque estás deambulando sin rumbo. Entonces el ejercicio simple hoy es, escribe tu porqué. Y muchas veces te va a pasar que vamos a tener, que nos pasa a todos, épocas malas, días malos o semanas malas, en que no estás logrando conquistar esos objetivos, pero si vos tenés el porqué claro, de que yo quiero ir hacia allá, yo quiero ir a ese lugar, me gustaría vivir allá, me gustaría tener este trabajo, me gustaría emprender en tal lado o estar en tal empresa, lo vas a lograr porque esos días que estás con energía baja, mirás el porqué y te va a dar fuerzas para seguir. Entonces, anotá las ventajas que tenés hoy en lo que estás haciendo. No importa si es trabajo, negocio o emprendimiento. Anotá las ventajas que tenés hoy. Muchas o pocas. Haces un listado. Del otro lado, haces el listado de las desventajas que tenés por estar trabajando en ese lugar o en ese negocio o en ese emprendimiento. Y después finalmente haces un plan de acción que dice, bueno, yo hoy estoy acá y tengo estos resultados. Si quiero resultados distintos, como dijo Einstein, tengo que hacer cosas distintas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Y ahí te pones a analizar qué es lo que puedes hacer. Entonces, el día de hoy, para cerrar este podcast, es muy pero muy importante en la vida tener un porqué. No deambules en la vida sobreviviendo, viviendo el día a día. Y sí empieza a vivir, pero para empezar a vivir hay que tener un plan de acción, una meta y un objetivo. Espero que te haya gustado este audio de hoy. Si estás escuchando por Spotify, recordá poner seguir, calificar con 5 estrellas para ayudar a crecer el canal. Y si lo escuchás por otra de las muchas plataformas que estamos hoy, como Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spreaker, iVoox o iHeart, también poné me gusta, compartí esta información con mucha gente que seguramente le va a ayudar y me encantaría conectarme con vos por las redes sociales, así que seguime por Diego Tenreiro en Facebook, Twitter, LinkedIn y estamos muy pero muy comunicados también en Instagram. Nos vemos en un próximo episodio. Esto es Mentalidad 360, Diego Tenreiro, tu servidor, siempre junto a vos. Nos vemos en la próxima. Chau chau.